entre los cristianos, que está muy fácil responder, hermanos, pero pues cuando uno no lee en su contexto, con un estudio, no necesitas ser un teólogo, pero necesitas leer la Biblia como fue escrita, porque se acuerdan que yo les he dicho muchas veces, la Biblia no fue escrita como tú la tienes hoy en día en tus manos. ¿En qué fue escrita, hermanos? En otro idioma para empezar, ¿no? Entonces, ustedes han tratado de traducir del inglés al español algunas frases y no se puede de la mejor manera y que tienes que usar sinónimos y no es que estés cambiando el sentido de la palabra o el sentido de la frase, sino que no existe a veces la palabra en tu idioma y entonces por eso yo a veces les he puesto el griego o el hebreo aquí para que ustedes puedan ver mucho más profundo el contexto de las cosas, ¿no? Pero también yo les dije, los capítulos y versículos no existían, hermanos. Eran pergaminos completos que se leían de principio a fin. No había un vete al 4.13 y luego al 6.8 y luego no existía. Después lo hicieron porque dijeron, oye, pues queremos ir a una parte de la Biblia o una parte de un libro y se nos es complicado porque tienes que abrir todo el pergamino y es complicado esa situación. Entonces, tenemos que leerla como fue escrita, con un contexto. Las cartas de Pablo tenían una intención. No podemos nada más interpretar a lo que nosotros se nos ocurre, a lo que nosotros nos queda o a lo que nosotros nos gusta. La palabra de Dios no está, dirían por ahí, al contentillo de nadie. ¿Ok? Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué sucede? Como les decía yo, existe tres cosas que a veces, leyendo algunos versículos, podríamos pensar que suceden estas cosas. Y dice, cuando morimos, nos quedamos como en un limbo esperando. Otros dicen que vamos a un lugar intermedio, donde hay un lugar específico en donde uno va cuando muere. Y los terceros dicen que vamos al cielo. Y yo puse entre comillas el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo, ¿a qué me refiero cuando vamos al cielo? Vamos a la presencia de Dios. El cielo es un espacio en donde está Dios. Lo importante es que esté Dios. Si no está Dios, pues puede ser como este cielo que tenemos aquí arribita y no tiene ninguna importancia. Entonces, el cielo es donde está Dios. Muy bien. Siguiente, por favor. La confusión que viene a través de esto es de mezclar dos eventos diferentes, completamente diferentes, que vienen en la Biblia. Uno es la muerte física y dos es la resurrección futura. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere la Biblia cuando dice la resurrección? Que vamos a resucitar. ¿A qué creen que se refiere, hermanos? Morimos y vamos a resucitar. ¿Qué significa eso? Que vamos a volver a vivir. ¿Se acuerdan de algunos ejemplos en la Biblia de resurrección? Bueno, tenemos uno super. ¿Quién? Cristo, ¿no? Murió y al tercer día resucitó. ¿Resucitó igual que como murió, hermanos? No, dice que incluso resucitó con un cuerpo diferente, en gloria, dice la Biblia, ¿no? Pero acuérdense de a lo mejor otros que resucitaron, que ya habían muerto y volvieron a la vida. Lázaro duró días muerto, días. Dicen que ya olía de lo mal que estaba. Y dicen que Jesús vino, lloró porque había muerto su amigo y le resucitó. Y le dijo, Lázaro, le dijo en la tumba, Lázaro, sal. Y salió
Lázaro de la tumba. Así que, ¿qué pasa y por qué hay esto? Porque a veces cuando leemos las cartas de Pablo, mezclamos la muerte inmediata, la física, en donde dejamos de respirar, y la resurrección futura. Y entre esos dos lapsos, al menos hasta el día de hoy, hay mucho tiempo y van a pasar muchas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa inmediatamente al morir? Imagínense que hoy yo, Andrés, estoy aquí predicando y dejo de respirar y me muero. ¿Qué pasa inmediatamente? ¿Qué es lo que sucede con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra alma? Y eso nos lo responde 2 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. Vamos a ir ahí, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Fíjense lo que Pablo dice: estamos viviendo confiados. ¿De qué? De que mientras estamos en el cuerpo, mientras tú estás en esta piel, en estos huesos, tú estás ausente. Dice, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando tú dejes de estar en este cuerpo, ¿dónde vas a estar? Con Él. Inmediatamente, si tú has creído en que Jesús es tu Señor y tu Salvador, dice la Biblia que tú tienes vida eterna. Y yo les he dicho que la vida eterna no lo simplifiquen a no vas a morir y no vas al infierno. Jesús y Pablo hablan mucho más profundo que eso. La vida eterna es estar en una eternidad con Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando inmediatamente dejamos de estar en el cuerpo? Nos presentamos delante del Señor. Muy bien. Dice Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Pablo habla mucho de esto. ¿Se acuerdan cuando en esta carta les está enseñando sobre el gozo? El gozo a pesar de las situaciones que puedan estar pasando en su vida. Y una de las cosas más difíciles que podemos enfrentar en nuestra vida es la muerte. ¿A cuántos no les da miedo morir? No les da miedo morir. Hay algunas manos levantadas. Muchos o la mayoría tenemos mucho miedo a morir, ¿no? Y en este caso, Pablo les decía, oigan, yo sé que tienen miedo a morir, pero necesitan estar gozosos incluso en ese tiempo tan difícil. Y entonces Pablo les dice a los filipenses cómo él estaba viviendo para que ellos imitaran lo que él hacía. Y decía, porque para mí el vivir es, mi vida se basa en servir a Cristo. Pero aquí viene la frase famosa, y el morir. Pablo veía la muerte como una ganancia. Y fíjense lo que dice más adelante en el 23, teniendo deseo, o sea, él deseaba. ¿Qué significa desearnos? Querer profundamente. Y dice que anhelaba partir y estar
con Cristo, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué sucede cuando morimos inmediatamente? Pablo dice, vas a partir y estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo, hermanos? A la diestra del Padre. Dicho, dice, antes de subir Cristo al cielo, dice, los voy a estar esperando. Les estoy preparando morada para que estén conmigo. Entonces, la respuesta es, cuando morimos, nos vamos inmediatamente con Cristo. ¿Ok? Y Jesús mismo se lo dice a un ladrón en la cruz, cuando estaban en un momento tan difícil, ¿no? Están los tres crucificados, uno se acuerdan que se burla de Jesús, pero el otro le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le responde, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto le dice el ladrón. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde, hermanos? En el paraíso. No le dijo, oye, dentro de que venga en el reino, después de 1000 años o después de 2000 años, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo eso, le dijo hoy. ¿Por qué? Porque hoy partían. Porque hoy el ladrón iba a estar en el paraíso. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola? O que muchos dicen que no es parábola porque usó nombres y las parábolas no se usan nombres. Pero ¿se acuerdan de la parábola de Lázaro y el rico? Sí. ¿Alguien me puede contar rapidísimo de qué se trata? Lázaro se alimentaba de las moronas que dejaba caer el rico. Entonces cuando mueren y se van al seno de Abraham, Lázaro podía ver, porque él estaba en tormento. Perdón, el rico estaba en tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Entonces el rico pedía permiso a Dios para poder ir hacia sus familiares y decirles que, pues, que el infierno, ese lugar de tormento existía. Pero Dios le dijo que había un abismo enorme porque él no podía permitir que pasaran de un lado hacia el otro. Muy bien. Es una parábola de la muerte, de lo que sucede después de la muerte. Y Jesús lo ejemplificó así. Dice, ¿saben qué? Existía Lázaro y un rico. Murieron los dos. E inmediatamente se fueron a un lugar llamado el seno de Abraham. Yo les he hablado un poco de este seno de Abraham, que era un lugar, es un lugar en donde está partido a la mitad, o está partido, dice la Biblia, por una gran cima, que significa un gran hoyo, no una cima, sino un gran hoyo, o un abismo, si se les hace más fácil. Entonces, dice que estaba partido y que de un lado estaban los que habían creído en Dios y confiaban en el Mesías. Y del otro lado estaban en un lugar de tormento. Incluso en la parábola dice que estaba reseco y que le decía, solo quiero que me pase el dedo por mis labios con agua y que vaya y le predique a mis hermanos para que no lleguen a este lugar. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente? Va a pasar un juicio. Inmediatamente que mueras, se te va a presentar en un juicio. Y en ese juicio se va a decidir a qué lugar vas. Ya sea con Dios o sin Dios. Y todo lo que implica estar con Dios y todo lo que implica estar sin Dios. Que hoy lo podemos simplificar como el cielo y el infierno. ¿Ok? Entonces, cuando un creyente muere, inmediatamente va a la presencia de Dios. Así como dijo Jesús al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy alguien de nosotros, si es la voluntad de Dios, deja de
estar en su cuerpo, o sea, muere, ¿dónde va a estar el día de hoy? Siempre y cuando haya creído en Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver aquello que dice, ¿qué significa los que duermen? ¿O por qué hay esta confusión de morir y dormir? Y si estamos dormidos, ¿estamos esperando? ¿No estamos esperando? Dice la Biblia que cuando venga Dios, los que duermen resucitarán primero. ¿Qué significa los que duermen? Y Primera de Tesalonicenses nos dice esta frase, Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y Tesalonicenses es una carta de consuelo, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije que no podemos solo leer la Biblia y leerla sin su contexto? ¿Qué es lo que quería decir Pablo? Pablo en esta carta estaba consolando a los tesalonicenses porque estaban matando a los tesalonicenses, y entonces la gente decía, ¿y qué está pasando con los que se están muriendo? Porque eran cristianos nuevos. A lo mejor muchos de ustedes ya pasaron por discipulados, ya pasaron por estudios, han visto un montón de predicaciones en YouTube, han estado aquí estudiando la Biblia con nosotros, pero lo que pasaba ya era que eran cristianos nuevos y los estaba consolando y no sabían, y ellos decían, yo creo en Cristo y sí, yo creo que Dios es mi Salvador, pero ¿qué está pasando con los que se están muriendo? Porque ellos traían una religión judía y los judíos no son nada claros en qué pasa después de la muerte. Dependiendo la rama religiosa que te puedas acercar con los judíos es lo que creen que pasa después de la muerte. Entonces no tenían claro. Y Pablo les dice, a ver, sí quiero que entiendan qué está pasando con los que duermen. Entonces, cuando habla Pablo de los que duermen, dice, hablaba sobre el cuerpo. ¿Qué significaba? Cuando ustedes lean que y durmió, y se durmió, y los que duermen, hablaba específicamente del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a la presencia de Dios. Lo que va, ¿qué es, hermanos? El alma. El alma y el espíritu, ya sea que lo quieras dividir en 3 o lo quieras dividir en 2, eso es lo que va con Dios. Y el cuerpo, o sea, esto que tú te puedes tocar, se queda aquí. ¿Y qué se vuelve, hermanos? Muchas veces rapidísimo se vuelve polvo porque te meten en un ataúd y luego, bueno, creo que ya ni en ataúd, pero te incineran y pues inmediatamente ¿qué se vuelve? Polvo. Pero aún así, si te metieran en una caja, con el tiempo ¿qué se vuelve, hermanos? Polvo. Cuando ustedes, si alguna vez han tenido la oportunidad de ver, se abre y a veces ya no hay nada, o sea, puras polvo, puro polvo. Entonces, el cuerpo no se va a la presencia de Dios. Ahora, ejemplos de esto, cuando hablan de esto, es por ejemplo Juan capítulo 11, versículo del 11 al 14, que dice, nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice Jesús que estaba haciendo Lázaro? Durmiendo. ¿Pero estaba durmiendo, hermanos? ¿Estaba echando una siesta y se iba a despertar? No, dice, mas voy para despertarle. Fíjense lo que dice, voy a despertarle, como si realmente estuviera dormido. Y dicen, como en la mañana a lo mejor las mamás, déjame ir a despertar a mis hijos. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto, ¿de qué, hermanos? De la muerte de Lázaro. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pablo hacía lo mismo. Cuando hablaba de dormir, hablaba de la muerte. ¿Y qué hablaba? Del cuerpo enterrado o sepultado en su dado caso. En Hechos capítulo 7:60, la muerte de Esteban. En la muerte de Esteban, dice, y habiendo dicho esto en el versículo 7, capítulo 7, versículo 60, dice, y habiendo dicho esto, durmió. Dice que durmió, pero un versículo antes dice Esteban,
Señor Jesús, recibe mí. Esteban, ¿qué le estaba diciendo al Señor? Yo ya me voy a morir, ya lo estaban apedreando. Y dice, Señor, recibe mi espíritu. Y en el versículo dice, y habiendo dicho esto, durmió. O sea, significado, se murió. Así de sencillo. Entonces, cuando Pablo habla de dormir, habla del cuerpo. ¿Qué es lo que va a resucitar nuevamente? El cuerpo. El alma no deja de existir, no se pone en un limbo, se va directamente con Dios, si tú has creído en Jesús. Dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí claramente lo divide, que el polvo, o sea, dice unos versículos antes que Dios nos formó de qué, hermanos? Del polvo, y dice que el polvo vuelva al polvo, y que el espíritu vuelva a Dios. Segunda de Corintios 5:8, entonces, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ahora, ¿qué pasa en la resurrección? ¿Qué sucede? Dice Romanos capítulo 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjense lo que va a suceder. Si el espíritu mismo que levantó a Jesús de los muertos mora dentro de ti, ¿y esto qué significa? Que creas en Jesús y el Espíritu Santo haya entrado en ti. El que levantó a los muertos a Cristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto, hermanos? ¿Cuándo nos tiene que dar otra vez un cuerpo nuevo? ¿Cuándo nos va a devolver nuestro cuerpo? Dice ahí, cuerpo mortal, también nuestros cuerpos mortales por un espíritu que mora en vosotros. Que vivificará otra vez el cuerpo. ¿Cuándo es necesario que vuelva a vivificar el cuerpo de nosotros, hermanos? Allá no lo necesitamos, ¿estamos de acuerdo? Allá ya estamos con Dios. ¿Dónde es donde necesitamos un cuerpo, hermanos? Aquí en la tierra. Y si tú has leído un poco de la Biblia, lo que sucede es que nosotros nos vamos a donde está Jesús, pero Jesús no se queda allá. Jesús, ¿a dónde va a regresar? ¿Y va a regresar con quién? Con nosotros o con los que estén en su presencia. Y entonces cuando venga a bajar y vuelva a la tierra, entonces vivificará otra vez tu cuerpo. ¿Por qué? Porque para estar aquí en la tierra necesitas un cuerpo, así como Jesús. Jesús, para estar aquí, se puso en un cuerpo, y cuando resucitó, dice que el cuerpo resucitó no de igual, sino de una manera en gloria. Y así dice Dios que nos dará un cuerpo semejante al que Él resucitó. Primera de Corintios 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en divinidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo. O sea, el cuerpo que hoy te duele todo, ¿no? Que no te gusta. Ese, dice, se va a sembrar, pero cuando vuelva, va a volver renovado, restaurado, transformado, pero el día que Dios venga nuevamente a la tierra. Si tú ves, yo puedo morir el día de hoy e irme a la presencia de Dios. Pero si mañana no regresa Dios, yo seguiré estando allá hasta que Él regrese. Y en cuanto Él decida que regresa, entonces yo vuelvo con Él y resucito en un cuerpo renovado y nuevo,
para servirle nuevamente a Él en su reinado. ¿Estamos todos entendiendo, hermanos? Amén. Dice Filipenses capítulo 3, 20 al 21, transformará el cuerpo de humillación nuestra, o sea, este cuerpo que representa humillación. ¿Por qué? Porque se va desgastando, porque es ineficiente, porque se va a destruir. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces tendremos un cuerpo parecido al de Jesús. Si tú crees en Cristo. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, hermanos? Porque es importante saber esto. ¿Qué sucede después de la muerte? Lo que significa hoy esto para ti. Si tú tienes a Cristo, hermano, esto debería de significar paz. Quítate la ansiedad de lo que pueda pasar después. Si tú estás pasando por una enfermedad, quiero tener cuidado con esto, no te preocupes. Si tú tienes a Cristo, dice que el morir es ganancia. Esto tendría que traer paz a nuestras vidas. Yo ya no me tengo que preocupar por lo que va a pasar después de que muera. Me quito esa ansiedad de mí. Segundo, consuelo. ¿Por qué? Porque si tu familia, tu hermano, los que estamos aquí morimos, tú tendrías que estar gozoso. ¿Por qué? Porque ellos están en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo mejor que nos puede pasar, hermanos? Estar en la presencia de Dios. No hay otra cosa mejor. Entonces debería de traer consuelo a nuestros corazones. Y segundo, tercero, valentía. Dios no nos da un espíritu de cobardía. Y muchas veces cuando se presenta este momento de la muerte, nos volvemos cobardes. Normal, no pasa nada, ¿no? Pero el saber hacia dónde vas y lo que va a suceder y en quién estás confiando debería de darte valentía de, pues sea lo que sea que esté pasando hoy en mi vida, para mí el morir es ganancia. Y mucho mejor estar ausente de este cuerpo y presente en el Señor. Segunda de Pedro capítulo 3:11 dice, puesto que todas estas cosas que han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ya tienes paz, ya tienes consuelo, ya eres valiente hacia la muerte. ¡Qué bueno! Pero eso debería de reflejarse en cómo vives. Porque si se acuerdan, cuando Pablo dice, para mí el morir es ganancia, antes dijo, pero para mí el vivir es Cristo. Entonces, el que tú ya estés seguro de lo que va a pasar después de la muerte debería de cambiar cómo estás viviendo. Y dice Pedro, oye, si ya todo esto es desechable, y dice Eclesiastés, tu vida es como una neblina que aparece y desaparece inmediatamente, porque va así. Y los hermanos, o tú le puedes preguntar más bien a una persona grande de edad, por ahí de los 80, y ellos te van a decir, la vida se fue rapidísimo. Y algunos de nosotros ya lo estamos empezando a notar, que la vida se te va muy rápido. Entonces dice Pedro, si ya todo esto es desechable, si todo esto se va a acabar, ¿por qué no vives de una manera, por qué no andas en santa y piadosa manera de vivir? Tú tienes que estar pensando en lo que va a pasar en el futuro. Y en el futuro te vas a presentar delante de Dios. Y Dios quiere traerte a cuentas. ¿Qué es lo que estás haciendo el día de hoy? ¿Qué es lo que hiciste mañana? ¿Qué es lo que hiciste ayer? Y eso debería de cambiar nuestra manera de vivir, porque vamos a ser presentados delante de Dios. Y deberíamos de estar procurando andar en una vida santa y piadosa.
Eso es lo que debería de significar la muerte para nosotros. Cambiar nuestra manera de vivir y estar confiados de lo que pasa después. Ahora, si tú no tienes a Cristo, si tú, por ejemplo, piensas como, pues yo no sé si es real Cristo, yo no sé si Dios es real o no estoy seguro de que Él sea el Salvador, yo creo en otras cosas. Si tú no tienes a Cristo, déjame decirte que Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, para todas las personas, que mueran solo una sola vez. Y dice, y después de esto, ¿qué viene, hermanos? Solo hay una oportunidad en general, que es cuando todavía sigues respirando. Después de eso, lo que te va a llevar es a un juicio. Y en ese juicio se va a preguntar, pues, ¿necesitas pagar todos tus pecados? Y dice la Biblia que no podemos pagar nosotros, ¿se acuerdan? Que el que tiene que pagar es Jesús, porque Él es el único que tiene para poder pagar por nosotros. Y si tú no tienes a Cristo, dice la Biblia que pues te vas a presentar solo delante del juicio. Y lo único que hay para ti va a ser condenación. No pudiste pagar, necesitas un lugar de castigo. Si tú tienes a Cristo, cuando llegues al juicio, ¿quién va a pagar por ti? Cristo. Entonces, no hay, hermanos, la Biblia no nos habla de una reencarnación. No vas a tener otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Solo esta vida. Y lo preocupante es que no sabemos cuánto vamos a vivir. ¿Ustedes saben cuánto van a vivir, hermanos? No. Yo no sé si a lo mejor voy a llegar a los 30 años, a los 40. No sé si voy a llegar a los 29. Entonces, no hay reencarnación, no hay otra segunda oportunidad. Así que no hay otra para dónde hacernos. Y dice, no hay segundas oportunidades después de la muerte. Ni porque estés allá y le digas a Dios, ¿sabes qué? Se me hace que sí voy a creer ahora sí en ti. Dame chance, como le dijo el rico a Lázaro, como le dijo como dice Jesús que le dijo el rico, oye, déjame ir a avisarle a mis hermanos, déjame darle otra vez la oportunidad. Y dice la Biblia, ya no puede pasar ni el que está allá para acá, o sea, al lugar, al paraíso, ni los que están en el paraíso pueden pasar al lugar de tormento. Obviamente nadie que esté en el paraíso pues quisiera pasar al lugar de tormento, pero la regla es, ya no se puede cambiar el destino, solo es mientras vivimos. Por eso es que hoy te quiero compartir cómo puedes llegar al cielo y cómo puedes presentarte el día que mueras delante del Señor, y que cuando llegues al juicio tú no llegues solo, que tengas a Cristo diciendo yo pagué por Él, que entre en la presencia de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí hermanos, hasta ahí, para que todos tienen una oportunidad, todos tienen una oportunidad. ¿De qué? De creer en Él. No te dice, pórtate bien, haz cosas buenas, sé una buena persona. Ayuda a los demás, reparte tu dinero con los pobres, ayuda a los viudos y a los huérfanos, y así vas a tener vida eterna. No dice eso, hermanos, porque la fe
y la salvación no es por obras, dice en Efesios 2, 8 y 9, no es por obras para que nadie, porque imagínate si nos pusiera en nuestras manos salvarnos, los que se pudieran salvar estarían, yo ya me salvé, yo solito me salvé, y dice Jesús, no, por eso no se los dejo a su disposición. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, creer. Cuando tú crees, dice, no se pierda, o sea, no te vas a ir a ese lugar de tormento, no te vas a ir al famoso infierno. Si tú crees en Dios, si tú crees en Cristo, no te vas a ir al infierno, mas tenga vida. Y se acuerdan que la vida eterna es estar con Cristo. Ya sea allá, cuando vuelva, cuando dice el Apocalipsis, se destruya todo esto y vuelva a haber otro universo nuevo y mejorado, estarás con Cristo. Dice Juan 3:8, el que en él cree no es, fíjense, condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya está el destino de muchas personas. Está en sus manos cambiarlo, porque la oportunidad ahí está. Dios nos da la oportunidad a todos de creer en Jesús. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué necesitas creer? Que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó, que Él está en el cielo, que no está muerto. ¿Es lo único que necesitas? Creer. Y con eso es más que suficiente para ser salvo. Y dice, serás salvo. Entonces, hermanos, hoy la pregunta final y la de reflexión es, ¿estás listo para morir? Ay, muchos dudamos, ¿no? Porque suena muy fuerte la pregunta a veces. Pero deberíamos de estar listos. Dios nos ha dado lo suficiente para llegar a ese punto y ser valientes y afrontar la muerte. Dice la Biblia que Jesús venció a la muerte en la cruz. Él resucitó y dice que esa misma promesa va para ti, que la muerte no es tu fin, que si tú crees en Él, tú vas a resucitar juntamente con Él. Amén, hermanos. Entonces, ¿estamos listos para morir? Amén. Amén, hermanos. Tenemos que estar listos para cuando se presente ese momento, decir, para mí el morir es ganancia. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Señor, gracias por darnos a tu Hijo, porque Él pagó en esa cruz, le fueron cargados todos nuestros pecados, y eso significa tener una oportunidad para estar cerca de ti, Padre. Gracias, Señor, porque tu poder demostró al levantarlo que tú nos das la oportunidad de que la muerte no sea el final para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos estás esperando en ese lugar que nos estás preparando, hermoso. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar guardado para nosotros. Te suplicamos, Señor, que todo esto que vimos, cada versículo que estuvimos leyendo, pueda permear en los corazones de mis hermanos, pueda permear en mi corazón, Señor, y que pueda transformar nuestra manera de vivir. Que los que ya estamos contigo, Padre, que los que ya creemos que tú eres el Señor y Salvador, podamos vivir una vida santa y piadosa. Que podamos estar seguros de que cuando muramos vamos a ir contigo a tu presencia.
Y Señor, te pido por los que a lo mejor están decidiendo esto y que aún no han tomado la decisión, te ruego, Señor, que el Espíritu Santo les abra la mente, les abra el corazón para recibir esta palabra, para que ellos puedan creer en ti, que ellos puedan confesar el día de hoy que tú eres su Señor y que han creído que tú has resucitado y que has vuelto al cielo, para que ellos puedan, cuando mueran, llegar al cielo contigo. Te ruego, Señor, por nuestros corazones, te ruego, Señor, por nuestra vida, te ruego para que el día de hoy salgamos renovados en el entendimiento, salgamos confiados en que tú tienes el control de nuestras vidas y que no importa lo que esté sucediendo allá afuera, no importa todos los peligros, todas las enfermedades que existen, porque tú tienes el control de todo y tú tienes la voluntad perfecta para nuestras vidas. Y que si en tu voluntad está morir, que nosotros lo podamos ver así como lo veía Pablo, como una ganancia, como algo muchísimo mejor de lo que tenemos el día de hoy. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.